Si os parece, y si va entrando la gente, bueno, pues empezamos las charlas con nuestros invitados y conmigo mismo, que me va a tocar a mí hacer como decía, no me acuerdo una anécdota de joven, de un amigo mío que era muy ligón, que llegaba a una discoteca, se acercaba a una chica, le tiraba la copa, pisaba los cubitos de hielo y decía, era para romper el hielo. No le funcionaba muy bien, pero bueno, cada uno tiene sus trucos. Bueno, yo me hago una pregunta. Independientemente de lo que hemos escuchado a lo largo de la mañana con respecto a las experiencias que cada uno puede tener por ser parte del colectivo LGTB, ¿en qué medida nos afecta en nuestro destino? Pues a mí, por ejemplo, yo os diría que si no fuera gay, no sería lo que soy ahora, profesionalmente hablando. Yo vengo de una familia de clase media de Alicante, familia numerosa, y mi destino en principio era ser diplomático, porque era lo que mis padres querían que yo fuera. Pero yo era un adicto a la lectura y al cine, y me enamoré además en un intercambio con el colegio de capitán del equipo de fútbol de Béziers, y entonces digamos que yo entré en una fase de confusión extraña. Para colmo vi Another Country, una película con Rupert Everett, no sé si la habéis visto. Rupert Everett está en un internado, se tira a todos los compañeros del colegio, pero solo se los tira, hasta que llega un día en que se enamora de uno de ellos, y ahí ya cambia el chip por completo de la institución, porque una cosa es tener sexo así y otra cosa es enamorarse, que eso es una mariconada. Y en un momento dado, él ya, desesperado, asume que estoy condenado a acabar en una embajada de Kenia, Gambia o cualquier otro país perdido en el culo de África. Y aquella frase a mí me impactó, porque dije, yo voy a acabar así, en una embajada perdida en el culo de África. Claro que entonces no sabía que el cuerpo diplomático no era precisamente ajeno al colectivo. Pero bueno, eso es lo que no se sabe cuando uno viene de provincias. El caso es que yo entré a hacer una suplencia en el diario El País, como os he comentado antes, y me dediqué a hacer las críticas de cine y televisión. Como era un poco una sustitución, pues yo entré con la seguridad de que, bueno, va a durar 2 días. Entonces yo me saltaba el libro de estilo y escribía barbaridades, barbaridades y barbaridades, hasta que se convirtió en la página más leída del periódico, y entonces ya se lo tomaron en serio y me dijeron, tenemos que hablar contigo. Y entonces ya también me llevaron más ofertas, empecé a dirigir programas juveniles y programas especiales de Canal Plus, fui director adjunto de la revista Cinemanía, trabajaba con Iñaki Gabilondo, bueno, en el Hoy por Hoy, en el fin de semana con A Vivir que son 2 días, desde Concha García Campoy hasta ahora, hasta que descubrí que había algo extraño, porque había un tipo de relación dentro de la empresa, que era los fines de semana o ir a cenar entre los altos cargos, los directivos, de los que yo no estaba invitado. Yo seguía ascendiendo, digamos, pero había como un límite, y ese límite se basaba en que precisamente mis relaciones con los demás acababan ahí. No podía llegar más lejos porque veía que había un tope limitado precisamente por esas relaciones personales, que son las que limitaban también, paradójicamente, mi crecimiento personal. Así es que me dediqué a la televisión y a probar otros mundos. Dirigí, sorpresa, sorpresa, en Rumanía, en el año 99, cuando la homosexualidad allí estaba prohibida. Y entonces, como a mí me gustan los retos, lo que decidí fue precisamente pues, de hacer una visibilidad. Y en el primer programa metí un desfile de chicos sin camiseta, con unas chicas, bueno, 62% de audiencia, récord histórico de la cadena, y ya en ese momento ya les digo igual que yo fuera maricón, lo importante es que habíamos hecho un 62% de audiencia, y aquello ya tranquilizó las aguas del director general de la cadena. Estuve en la Comunidad Valenciana dirigiendo La Guillotina. En aquella época el presidente era Zaplana, la directora había sido su jefa de campaña de las elecciones. Yo dirigía un programa que era un concurso de preguntas entre gente que se lanzaba la pregunta al rival más débil. Y uno de nuestros concursantes era trans, y en el segundo programa se emitió el programa con esta concursante, y recibí la llamada inmediatamente de la jefatura de la cadena de televisión. ¿Qué es eso?
Yo, perdón, eso que está salido en la tele en horario infantil, que es se le ve la nuez, se le ve la nuez. Y claro, yo me quedé absolutamente muerto. Pues eso es una concursante, de hecho es una excelente concursante, de hecho llegó a la semifinal del programa, tiene 4 carreras, no viene del submundo, que muchas veces acaba a algunos precisamente por la marginalidad a la que se han visto condenados, y fue un poco heavy, bastante desagradable y bastante violento, pero lo más gracioso es que precisamente fue la concursante que más simpatía despertaba entre los propios concursantes, que cuando terminaba el programa decían, yo quiero que gane ella porque es la mejor, con diferencia de todos. Llegó a la final, pero no consiguió ganar. Dirigí uno late night en Canal Sur, se llamaba Paz en la Tierra, con Paz Padilla, y creamos un running gag con risitas, que además fue muy comentado porque lo sacaron mucho en Sé lo que hicisteis, porque trajimos a Cintia también era trans, y intentaba seducir a Risita. Risita estaba desesperado por ligar con ella, y al final él la sacaba a bailar, bailaban y ella le decía algo al oído. Entonces Risita se empezaba a correr por todo el plató y es que le había dicho, me llamo Francisco. Aquello fue una conmoción. La verdad es que la idea era empezar así para ir generando un running gag en la que programa a programa fuéramos viendo que eso era absolutamente secundario, que no era lo importante, que daba igual que fuera Cintia, que fuera Francisco, lo importante es que era un encanto, lo importante es que Risitas caía bajo su embrujo y eso era lo relevante. Lamentablemente, bueno, pues acabó en el Parlamento andaluz, nos hicieron una reprobación y Cintia me dijo una frase que a mí me llegó al alma. Me parece muy bien que estos colectivos defiendan mi derecho, pero ¿dónde estaban ellos cuando yo tenía que comer por 50 euros en el parque? Ahora que tengo un trabajo, ahora me lo quitan. En fin, son anécdotas relacionadas con el colectivo LGTB a lo largo de mi carrera, pero también quisiera hacer unos apuntes con respecto a lo que son los medios de comunicación. Yo creo que hemos partido y hemos arrancado de conceptos de marginalidad y estereotipos para ir evolucionando, y ha sido una evolución bastante importante. Uno de los pioneros fue precisamente, yo creo que Boris Izaguirre, que partió de ese estereotipo para darle la vuelta por completo y demostrar que se podía tener toda la pluma del mundo, pero también ser una persona absolutamente culta, divertida y que no era incompatible una cosa con la otra, y que de hecho también era una persona con mucha valentía y con mucho coraje. Hay una anécdota de Aquí no hay quien viva, una serie que consiguió ese récord de audiencia, y no sé si sabéis que la serie fue producida por José Luis Moreno. A diferencia de otros proyectos, la serie se entregó ya hecha a Antena 3. Cuando se visionó en Antena 3 dijeron, no se puede emitir, hay que eliminar esta pareja de gays, porque esto es una cadena familiar, va a un público familiar y evidentemente no puede ser. Meses después, la pareja, según todos los estudios de análisis de audiencia que se realizaron, era una de las más queridas de la serie, y los patrocinadores se peleaban porque Luis Merlo hiciera la publicidad de los productos. Es decir, que partimos de un prejuicio para descubrir que la sociedad y los espectadores iban muy por delante que la propia cadena o que los ejecutivos de la cadena. Creo que sería conveniente también resaltar el papel de Mediaset en los últimos años. Uno puede estar a favor o en contra de la línea editorial de los contenidos de la cadena, evidentemente, pero yo creo que como grupo ha tenido y tiene un papel muy importante. Primero, por la visibilidad que ha dado, tanto con sus presentadores, desde Jorge Javier Vázquez, Jesús Vázquez, Sandra Barneda, a los propios programas, series como La que se avecina, que son los mismos creadores que Aquí no hay quien viva, pero que ahora, además de personajes gays, han incluido personajes trans, que están dando una visibilidad y normalización absolutamente claves en el desarrollo de esta integración. Programas como First Dates, que también juegan con igualdad, en la igualdad de condiciones. Hemos de recordar que el formato es un formato de la Warner. En otros países no hay parejas homosexuales. En España es posiblemente el país donde más parejas homosexuales participan dentro del programa.
Pero sí me parece importante resaltar que, sin embargo, en medios tradicionales, sobre todo en la prensa escrita, hay todavía un cierto reparo. Cuando se habla del tema LGTB hay como plumas invitadas, valga la expresión, ¿no? Colaboradores específicos que van a hablar sobre la cuestión. No hay una normalización en las redacciones. No es que haya un redactor, como cualquier otro redactor de cualquier segmento del periódico, para informar de esa cuestión, sino que tienes que llamar a alguien de fuera, experto, para que hable de la cuestión, como si fuera una cosa ajena al periódico, como si fuera una cuestión ajena, una sensibilidad ajena al grupo editorial. Pero bueno, yo creo que poco a poco se han ido avanzando, yo creo que vamos por el buen camino, creo que todavía hay muchas cosas que hacer. Hemos estado viendo precisamente en las mesas anteriores cómo hablar de estas cuestiones, hablar es lo que hace que todo evolucione, y para hablar precisamente de esta cuestión tenemos también a continuación a José Ignacio Pichardo, que es coordinador de la Oficina de Diversidad Sexual e Identidad de Género de la Universidad Complutense de Madrid, con el que vamos a hablar de la visión de lo que se está haciendo en materia de diversidad LGTBI con futuros emprendedores y empleados. Aquí está con nosotros. Buenas. ¿Qué tal? Bien, gracias. Bueno, ¿cómo y por qué surge la Oficina de Diversidad Sexual e Identidad de Género en la Universidad Complutense de Madrid? Bueno, la oficina empezó a funcionar hace ahora un poco más de un año, en el 2016, y surgió, y me parece muy interesante por los debates que hemos tenido en las mesas anteriores, surgió por un lado de abajo arriba, porque fueron nuestro propio alumnado el que demandó a los candidatos que había para rector que hubiera una oficina específica para trabajar estas cuestiones, y también investigadores, investigadoras, docentes, trabajadores que pidieron eso. Y entonces, al asumirlo el rectorado, al asumirlo desde la dirección, se da la doble, ¿no? esa doble vía, de abajo a arriba porque se pidió desde abajo, y de arriba porque tenemos el apoyo del rectorado. Se creó la oficina que forma parte del equipo rectoral, es decir, que cuando hay algún problema o cualquier situación, por ejemplo, un título de una persona trans que ha cambiado ya legalmente su nombre, llega a una secretaría y se le dice, no, tienes que volver a pagar porque este no es el nombre que aparece aquí, y hay problemas, se nos llama a nosotros llamamos al vicerrector, el vicerrector llama a la secretaría y se soluciona sin ningún tipo de problema. Yo creo que en ese sentido sí que es muy importante que los equipos directivos asuman estas cuestiones. ¿Y cómo podemos decir que se encuentra ahora mismo la situación de la diversidad en la Universidad Española? Bueno, pues también ahí tenemos un problema que yo creo que ha surgido esta mañana, una cuestión que es de las primeras que tenemos que tener en cuenta cuando empezamos a trabajar, que es un diagnóstico. A día de hoy no hay ningún estudio en toda España para decirnos qué pasa en las universidades con la diversidad sexual, ni con el alumnado ni con el profesorado. Esta tarde va a hablar Óscar, que está por allí, Muñoz, que bueno, ha empezado, ya nos lo contará esta tarde, pero además de hacer una encuesta sobre el clima dentro del ámbito laboral, fue muy generoso al abrirlo al ámbito académico, y cuando terminemos la encuesta, cuando la termine, empezaremos a tener los primeros datos sobre qué pasa en las universidades. Nosotros hemos empezado una investigación cualitativa, que también estuvo colaborando con nosotros Óscar, con entrevistas y con grupos de discusión, y lo que vemos es que efectivamente, sin que sea el ambiente general de la universidad, sí que se dan muchas situaciones de discriminaciones homófobas y transfobas, y en todas las direcciones, es decir, del profesorado al alumnado, del alumnado al profesorado, entre alumnado, entre profesorado, entre el personal, y situaciones que también me parece interesante porque esta mañana se ha dicho, bueno, es que yo no he tenido ningún problema. Es que si no lo dices, si estás en el armario no tienes problema. El problema es cuando sales del armario, ¿no? Por ejemplo, un chico, yo estoy en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, decía, no, yo no he tenido ningún problema. Y luego seguimos la conversación y me dice, bueno, la verdad es que, como yo dije que era gay, una semana después, estoy hablando de este curso, no del año 1980, un compañero se me acercó y me dijo, oye, yo no voy a hablar contigo porque tú eres gay, tienes mucha pluma y yo no hablo con personas gays. Es decir, la misma persona que te está diciendo yo no he tenido ningún problema, si fuera una persona, pues yo qué sé, árabe, que le dicen eso, pues sí que se sentiría interpelada. Entonces, hay que visibilizarse, y para nosotros en la oficina no tendremos ningún problema el día en que en cualquier facultad y en cualquier centro de investigación haya dos chicos besándose o dos chicas besándose o dos chicas de la mano, igual que vemos todos los días en el campus a parejas heterosexuales. Ese será el día en que no tengamos ningún problema. Mientras que no lleguemos a eso, pues todavía nos queda mucho por hacer. Pero ¿no te resulta extraño que hablamos de la universidad? Hablamos además, en tu caso, de una facultad como Ciencias Políticas y Sociología, en la que
se presupone una cierta predisposición, ¿no?, a entender el mundo en el que vivimos. ¿Todavía vamos tan atrasados en esa cuestión? No vamos tan atrasados. Yo creo que ni en nuestro país ha cambiado muchísimo, yo creo que eso lo ve todo el mundo claramente, y que estamos hablando de una minoría. Es decir, es una minoría de estudiantes, y eso también se ve en otros niveles educativos. En el caso de este chico es un compañero de clase. Probablemente la mayor parte de tus compañeros de clase, la mayor parte de tus compañeros de trabajo en la universidad sean respetuosos con la diversidad sexual. Pero si hay esa minoría que te hace estos comentarios, o que tú, y eso pasa también en el ámbito laboral, tú no sabes si tu jefe forma parte de ese 20% que en España es claramente homófobo, pues tú te callas, porque si resulta que me ha tocado justo el que es homófobo, pues entonces por eso yo no digo que tengo novio, o a lo mejor me encuentro con la sorpresa, que también hemos detectado en esta investigación, de que efectivamente un chico que es abierto habla de su novio y con un puesto interino, y su superior empieza a decir que echa de menos cuando era joven y se iba a pegar maricones. Y es tu superior, que es un funcionario, y tú eres un contratado interino. Pues entonces ahí se dan todas estas relaciones de poder que se dan en el ámbito del trabajo, y eso no significa que en la Complutense sea más homófoba o que todos los trabajadores de la Complutense sean homófobos, pero sí que hay personas concretas, y eso es lo que creo que hay que abordar, y por eso desde las instituciones tenemos que mandar un mensaje claro que eso no lo permitimos. Y, por ejemplo, ya que estamos, yo es que me he traído aquí que luego, si queréis, hemos conseguido con la oficina en un año que la guía que tenemos de prevención del acoso sexual y sexista, que es normalmente lo que se tiene en cuenta en todas las universidades, hemos incorporado el acoso por orientación sexual, identidad y expresión de género. Es decir, que todo este tipo de situaciones, la gente sabe que si tú vives esa situación, puedes venir a denunciarlo, y hay todo un protocolo para saber qué hacer con eso. ¿Y qué acciones específicas habéis realizado desde la oficina? Bueno, tenemos esta, que es el protocolo. Ahora va a salir dentro de 2 diapositivas ¿Me permites? La guía esta, que tengo alguna más si alguien lo quiere. Va a salir un protocolo que hemos hecho para el alumnado y para... Salen las diapositivas, somos casi 100.000 personas, 12.000 trabajadores y trabajadoras y casi 80.000 estudiantes. Y aquí tenéis, este es el protocolo que nos ha costado muchísimo trabajo sacar adelante, que es algo que no se ve, que es que cuando un estudiante o un trabajador o trabajadora trans quiere que se le reconozca su identidad de género y su nombre, simplemente tenga que venir a la oficina y nosotros lo cambiamos todo. Porque existen numerosas bases de datos, el carnet de estudiante, el campus virtual, el carnet de biblioteca, las listas de clase, etcétera, etcétera, y que no el propio correo electrónico que se le asigna automáticamente, y que no tenga que hacer un peregrinaje por todas esas instituciones, sino que nos lo pasa a nosotros y nosotros nos encargamos de hacer ese peregrinaje para que se cambien todas las bases de datos. Esa es una de las acciones. Otra de las acciones, y esta sí que he traído para todo el mundo que quiera, hemos hecho estas pegatinas, que bueno, pues es el escudo de la Complutense con la bandera del orgullo, porque precisamente si eres LGBT y no sabes si la persona que tiene delante forma parte del 80% que es respetuosa o del 20% que no lo es, pues con esto lo que estás diciendo es, mira, que yo sí soy del 80% que soy respetuoso. Y yo puede ser la persona que me atiende en la biblioteca, puede ser mi profesor que lo tiene puesto en la puerta de su despacho. Vais a ver ahí una diapositiva que a mí me gusta mucho, porque la conserje del edificio de estudiantes, que es un edificio muy grande que hay en Ciudad Universitaria, hizo una de nuestras formaciones, le dio la pegatina, y en la conserjería de ese edificio, según entras, está esta pegatina. Por ese edificio pasan cada año como 20.000 estudiantes. Todos los estudiantes que entran en la Complutense pasan por ahí. Entonces, a mí, siempre que voy y veo la pegatina puesta en la conserjería, pues me da mucha alegría, porque creo que todo el mundo que pase por allí va a decir, hombre, mira, en esta universidad... No todo el mundo, pero se puede poner una pegatina que ya es un mensaje, y aquí se supone que soy una persona que soy acogida y reconocida, que era una de las cuestiones que salía esta mañana. Has mencionado un porcentaje del 20% de homófobos y al cierre del protocolo se comenta, si tienes cualquier duda, sugerencia o propuesta de hacernos en la unidad de igualdad de género, te escuchamos. ¿Habéis recibido muchas llamadas? Este protocolo lo hemos hecho, no sé si eso también es algo que pasa en las empresas. Tenemos una unidad de igualdad de género, es decir, tema hombres y mujeres, y tenemos la oficina de diversidad sexual e identidad de género. No hay otra forma de trabajar que conjuntamente, es decir, que está claro, también ha salido en una de las ponencias de esta mañana, no se puede trabajar la diversidad sexual y la identidad de género sin trabajar la igualdad de género. Entonces, este protocolo lo que hemos hecho es unirnos al que ellas tienen, y ya hemos recibido. Este protocolo empezó hace 1 mes y medio, y, por ejemplo, ya hemos recibido... yo estoy ahora mediando en una situación de un estudiante de comentarios transfobos que estaba haciendo las prácticas de medicina en un hospital, y surgen comentarios transfobos en ese hospital, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que hacemos?
llamamos al estudiante, vemos qué está pasando, llamamos al profesor que hizo esos comentarios y todo con una idea educativa y formativa, porque realmente te das cuenta de que ese profesor ni siquiera era consciente, número uno, de que esa persona está escuchando esos comentarios todos los días desde que entró en la facultad. No todo el mundo, pero sí que es algo, ni todos los profesores. Y en segundo lugar, que eso sí que tiene un efecto. Es decir, que como ha salido en la otra mesa, llamar maricón o hacer un chiste transfobo sí que afecta a las personas que están en esa situación de discriminación. Si te parece, lo que hacemos ahora es incorporar a la mesa a Francisco Polo, emprendedor social, fundador de Actuable, director de Chance.org, para que nos aporte también su visión personal y profesional sobre la situación del colectivo LGTBI en la empresa actual. ¿Qué tal? Buenos días. Este año encabeza la lista de gays más influentes de España. ¿Qué le parece? Y sobre todo, ¿qué responsabilidad conlleva este puesto honorífico? Pues, bueno, ya he salido en varias listas de este tipo, en diferentes puestos. Eso de estar el primero, pues tampoco es tan relevante. Pero es algo que, por una parte, no me importa y, por otra parte, estoy encantado. Y estoy encantado porque bueno, es un reflejo de la visibilidad que quiero tener, y es una visibilidad que bueno, pues que realizo particularmente en todas mis redes sociales y en todos los actos en los que participo y en toda mi vida, ¿no? Es decir, desde que salí del armario, desde un momento, de hecho, particularmente importante que me ocurrió, decidí dar un paso adelante también para visibilizar que yo era gay. Ese hecho importante fue que un día, uno de los días contra la homofobia de hace ya algunos años, recuerdo ver el perfil de Jesús Encinar, que tiene puesto, bueno, pues que es emprendedor, tal, y pone que es gay. Y vi cómo ese día él tenía que salir a defender pues por qué tenía que existir un día contra la homofobia, por qué tenía que existir un día del orgullo gay, es decir, hacía mucha pedagogía. Y me pareció muy injusto que él solo tuviera que estar luchando o haciendo esa labor pedagógica, y ese día yo mismo, o sea, cambié las descripciones de todas mis redes para que cada vez que pregunten a alguien, oye, ¿por qué no hay un día del orgullo hetero, ¿no? O ¿por qué existe el día contra la homofobia? O ¿por qué pones en tus redes que eres gay? Bueno, pues para decir que es necesario y explicar todas estas cosas, ¿no? Porque como justo acabáis de comentar, hay una grandísima parte de la población que realiza actos homófobos, no siendo consciente, ¿no? de ellos, y también, bueno, pues también a partir de ahí por ejemplo, participar en un equipo de rugby gay, de gay inclusivo, ¿no? Es decir, realizar toda una serie de acciones que la gente siempre te pregunta, pero ¿por qué? Pues precisamente para visibilizar, porque el visibilizar y salir del armario es lo más importante para que vivamos en ese entorno de diversidad normalizada, por decirlo de alguna manera, que nos permita pues vivir en un espacio abierto, ¿no? Y ser más felices y vivir mejor. Antes de volver a ese tema, insisto en el ranking, porque el ranking está encabezado por ti, por Sandra Barneda y por Waldemar Lasca, es decir, un activista, una comunicadora, un juez. ¿Crees que es casual o dice algo? Bueno, yo creo que eso habría que preguntárselo a quien haya hecho el ranking. Es decir, hay rankings donde se ven muchos perfiles profesionales, ¿no? Porque hay gente que valora mucho que desde un entorno profesional pues se vea que esa persona ha dicho abiertamente que es gay, ¿no? Luego tienes otros rankings donde hay gente de todas procedencias o con, no sé, pues más del mundo artístico o más con esos otros entornos en los que nos relacionan. Yo en eso pues tampoco le doy mucha importancia, ¿no? Si por ejemplo me intentan perfilar como el gay profesional, normal, estupendo, tal, porque hay algunas personas a quien ese perfil les ayuda. De hecho, recuerdo la anécdota de un amigo. O sea, era un amigo con quien yo me relacionaba con total normalidad, completamente fuera del armario, y después de muchos años me llevó a tomar un café. Y me contó su historia y me dijo que, de hecho, estábamos comiendo y me quería invitar a comer para darme las gracias, y yo no sabía por qué. Y entonces me contó que era más joven que yo, tenía unos 18 años, tenía muy mala relación con su padre ya sabía que él era gay, le atacaba muchísimo, y salió un reportaje, creo que fue en El País Semanal,
que a él le sirvió para llevárselo a su padre y él le dijo, yo voy a ser como este chico, ¿no? Porque él se veía proyectado en una persona como yo. Y eso es fantástico, ¿no? Y luego, yo que soy un grandísimo defensor de la diversidad, creo que tiene que haber muchísimos otros perfiles de personas gays o de personas LGTB para que cualquier persona de diferente tipo pues se vea reflejado, ¿no? O vea que puede llevar una vida completamente abierta y normal, sea uno como sea. Justo mencionabas a Boris Izaguirre y para mí, en mi salida del armario, Boris Izaguirre fue fundamental. O sea, porque cuando yo salí del armario con 18 años, yo no tenía referentes. Boris estaba en Moros y Cristianos, él era abiertamente gay, tenía muchísima pluma, era un tío, bueno, es un tío tremendamente inteligente, y recuerdo que un día en Moros y Cristianos, hablando precisamente de esto, dijo una gran frase que era que detrás de una gran mujer siempre hay dos grandes maricones. Y yo vi eso en mi casa y me quedé así como, wow, qué fuerte. Entonces dije, yo quiero ser por lo menos tan abierto como este tío y poder hablar con esta libertad. Y eso me ayudó muchísimo. Entonces yo creo que tiene que haber muchos referentes de diferente tipo para que los diferentes tipos de personalidades que pueden existir o los diferentes grupos que tenemos dentro de la diversidad LGTB pues también puedan encontrar sus propios referentes. Entonces, no sé si es casualidad o no que haya, pero bueno, pues creo que, por ejemplo, el caso de Grande Marlaska fue fundamental, ¿no? Porque dentro de algo que se ve tan anquilosado como la magistratura, pues que salía del armario, a mí me pareció pues un grandísimo paso adelante. En el caso de Sandra Barneda, pues siempre, pues por ejemplo, las mujeres lesbianas han tenido esa facilidad y al mismo tiempo ese otro armario, ¿no? Que es bueno, como no es tan visible, como se toma como algo más natural, como para muchos homófobos no es algo tan agresivo el hecho de que dos mujeres vayan cogidas de la mano, o se entiende porque pueden incluso ser solamente amigas, pues que una mujer salga del armario, incluso que ella tuviera el conflicto aquel de yo me enamoro de personas y luego corrigiera, ¿no? Y se diera cuenta de que era un error, bueno, pues eso también ayuda, ¿no? Y creo que también a muchas personas les da también la oportunidad de saber que se pueden equivocar o que no hacen un favor, ¿no? Yendo por ese camino. Creo que esos diferentes perfiles, bueno, pues también ayudan, ¿no? Es que la verdad esos tipos de ranking hace años estaban encabezados más bien como por artistas, es y ahora no, son más profesionales, hay un cambio. Pero eso es justo lo que te digo, o sea, sí, por eso quería hacer la mención, ¿no? A mí me ven como el gay en el mundo profesional que va con una camisa azul, etcétera, etcétera, tal, pero yo soy el primer defensor, por ejemplo, del desfile del orgullo gay y yo no me he puesto culo y tachuelas de momento, pero quiero que salga la gente con culo y tachuelas, quiero que salga la gente con una boa, quiero que salga la gente, si es necesario, desnuda, o sea, porque tiene que haber diversidad y porque precisamente, y creo que, de hecho, y menciono el caso concreto de drag queens, porque fueron las drag queens las que estaban en Stonewall y fueron las primeras que salieron a luchar por nuestros derechos. Entonces, no voy a ser yo el que diga que tiene que haber una normalización o un canon de cómo tiene que ser el mundo LGTB, sino al contrario. El que salga una persona con cuero y tachuelas, el que salga una drag queen, el que salga los padres que luchan por la gestación subrogada, todo eso es lo que permite que la gente entienda que vivimos en una sociedad mucho más diversa de lo que creíamos y ese entendimiento de que vivimos en una sociedad diversa es lo que permite que yo vaya de la mano con mi novio, que no tengo, por cierto. Sí, porque sigues estando en las listas también de soltero. Bueno, estos días has sido noticia, eres noticia, has pasado de un activismo en estado líquido, como a veces has definido en alguna entrevista con respecto a tu plataforma, a uno físico al aceptar un puesto en la ejecutiva de un partido político, el Partido Socialista Obrero Español. ¿Qué significa ese cambio, esa decisión con respecto a tu trabajo y a tu activismo? Bueno, pues yo en realidad sabía que iba a ir a trabajar en algo relacionado con lo que finalmente me han encargado. Mira, en el año 2007 yo estaba opositando para la carrera diplomática, justo, No habías visto la película. No, la película no la había visto. Pues te la recomiendo. Todavía vivía un poco engañado. Y precisamente para estudiar y para conocer mucho algunos temas, porque en la carrera diplomática, como sabes, te pueden preguntar en el tribunal, te puede preguntar sobre cualquier tema para que lo desarrolles. Yo por las noches escribía sobre diferentes temas pues para tener algo más de conocimiento. Una de esas noches escribí sobre las bombas de racimo, que eran unas armas ilegales según el derecho internacional humanitario.
España fabricaba, almacenaba, compraba y vendía bombas de racimo, y al mismo tiempo estábamos enviando a cascos azules para desminar esas bombas de racimo al Líbano. Y al mismo tiempo estábamos negociando un tratado internacional para prohibir esas bombas de racimo, pero queríamos introducir una excepción para que las bombas de racimo buenas, que, oh casualidad, eran las que hacíamos en España, se permitieran. Vale. Me pongo en campaña. Decido iniciar una campaña que se acabó llamando Di no a las bombas de racimo, gracias a la colaboración de miles de blogueros, porque en aquella época, en 2007, no había todavía redes sociales, y ganamos. Y a mí aquella campaña que yo realicé, porque tenía algunos conocimientos de activismo, de cómo se tenían que organizar este tipo de campañas por Internet, para mí lo importante no fue que ganáramos y que consiguiéramos terminar con ese horror de las bombas, sino que me permitía explicarle a la gente que cualquier persona utilizando esas herramientas podía realizar campañas similares. Me dediqué a ir a conferencias como esta para explicar, oye, tú también puedes realizar una campaña como esta, y la gente lo seguía viendo como el niño que había conseguido esto y esto no se iba a volver a repetir, o que era algo único y no iba a volver a pasar. Y entonces decido liarme la manta a la cabeza y digo, yo a la gente le voy a demostrar que realmente ellos pueden hacer esto. Y decido en el año 2010, 3 años después, y de hecho lo lanzo el mismo día para que la gente recordara eso, crear una plataforma para que la gente pudiera iniciar sus propias campañas, que fue Actuable. Y aquello fue un bombazo. Y creo, ahora, 7 años después, creo que me voy con el sentimiento de haber conseguido el logro de que en nuestra sociedad la gente se dé cuenta, ¿no?, de que realmente puede cambiar las cosas, de que tan solo tiene que utilizar las herramientas adecuadas y de que no tiene que ser algo único, ¿no?, sino que estos cambios pueden formar parte de la vida cotidiana. O sea, es decir, Actuable se convirtió en una de las empresas tecnológicas de más rápido crecimiento de la historia de nuestro país, con mayor impacto también en nuestro país, y me voy con la sensación del deber cumplido. Y desde hace un año estaba reflexionando sobre que, del mismo modo que inicié una campaña e intenté demostrarle a la gente que ellos podían iniciar este tipo de campañas, y tuve que hacer una plataforma para que lo vieran y que lo empezaran a hacer, yo ahora lo que quiero es que cualquier persona en nuestro país, cualquier innovador, cualquier emprendedor, cualquier persona que quiera cambiar su vida, pueda hacerlo, ¿no? Que cualquier persona que quiera iniciar una empresa tecnológica como Actuable, o cualquier persona que quiera desarrollar su talento, como en el fondo era lo que yo quería hacer cuando creo esa empresa, lo puedo hacer en nuestro país, ¿no? No quiero ver, como está pasando a muchos de mis amigos, que se tienen que ir a vivir a México, que se tienen que ir a vivir a Estados Unidos, que se tienen que ir a vivir a Londres, que se tienen que ir a vivir a Alemania, para poder desarrollar todo su potencial. Quiero que en España la gente pueda emprender y no tenga barreras para hacerlo. Quiero que las mujeres, porque tan solo 3 de cada 10 emprendedores son mujeres, puedan emprender en nuestro país, y eso no están emprendiendo porque en España no hay conciliación, ¿no? Y tenemos que empezar a hablar de conciliación y de conciliación de los hombres, para que sean ellos los que se encarguen de las cuestiones que ahora todavía, desafortunadamente, mayoritariamente se encargan las mujeres, y que podamos incorporar todo ese talento al tejido productivo, ¿no? y que ellas también se puedan desarrollar. Quiero que esos 11.000 científicos que desde el año 2010 se han tenido que marchar de nuestro país puedan volver para desarrollar sus carreras profesionales en España. Es decir, nosotros les damos una formación que hace que en el extranjero los quieran, porque tienen de las mejores formaciones científicas que se encuentran en el mundo, y se tienen que marchar, y encima no tienen buenas perspectivas para volver. Y quiero que aquellos que han decidido que se quieren dedicar a la ciencia lo puedan hacer, ¿no? Bueno, pues yo me he liado ahora la manta a la cabeza diciendo, bueno, pues ahora lo que quiero es transformar el país. Y bueno, tuve una conversación con Pedro Sánchez, a quien conocía de antes, y cuando me dijo que sí quería hacer esto, de lo que venía hablando ya desde hace un año, pues le dije que sí, y ahí estoy. Bueno, pues te diré que no se limita solamente a ese mundo, a ese campo. Si yo lo llevo al mío, al terreno de los medios de comunicación o el teatro, te das cuenta de que el capital, el talento que hay en España está absolutamente perdido. Hace años, por ejemplo, yo estuve viviendo en Argentina y todo el mundo me decía, es increíble que tú no estrenabas una obra, tú no eras un actor consolidado ni en Argentina o en Chile o en México hasta que no estrenabas un clásico del siglo de oro español. Tenías que hacer una obra de teatro español para convertirte en un gran actor. Ahora no, ahora es un Shakespeare.
porque hemos dejado que el teatro o las artes estén en manos del mundo anglosajón, y si nos vamos a la televisión, el caso es aún más sangrante, porque resulta que toda la producción latinoamericana o en castellano se hace en Miami, no se hace desde España, que es el origen del idioma que todos manejamos. Pero, en fin. Ese es otro de los... No, es que estoy completamente de acuerdo. Y ese es otro de los cambios que a mí me gustaría conseguir. Yo ahora, por ejemplo, estoy empezando a hablar con muchos emprendedores y con muchos científicos, y una cosa que... O sea, lo primero que estoy haciendo es escuchar, ¿no? Para aprender de ellos y saber cuáles son las principales necesidades que tienen. Pero hay otra cosa que yo sí he aprendido, porque en estos 7 años en Change he aprendido cómo cambian las cosas, lo que quiero es que cambie el entorno para ellos, y es que no es tanto que me convenzan a mí de, oye, hay que hacer esto, hay que conseguir invertir más en ciencia, que es lo que hay que hacer, sino lo que yo les cuento, que es el cambio que a mí me gustaría conseguir, es que sea la sociedad la que demande ese, ¿no? Por ejemplo, en ciencia. Y hay muchos científicos que me dicen, oye, es que hay que pasar a invertir en lugar de un 1%, un 3% en ciencia, porque es que si no, no generamos un futuro. Hay que conseguir que esa financiación sea estable, y hay que conseguir, precisamente relacionado con el talento, que la carrera científica esté conducida por el mérito y no por el enchufismo, que desafortunadamente pues todavía puede existir en muchos entornos, y desafortunadamente bueno, pues también tiene que ver con el ámbito universitario, ¿no? Que hay muchas quejas. Hay que cambiar cómo se avanza en la carrera universitaria. Bueno, pues una de las cosas que a mí me gustaría cambiar y que les digo a ellos es que no vale con convencerme a mí, no es una cuestión de salón o de despacho o de Congreso de los Diputados. Hay que hacer que sea la gente que quiere que haya ciencia en España, que quiere que haya más emprendedores, sepa exactamente lo que hay que hacer. Oye, ¿hay que invertir un 3%? Bueno, pues que cualquier persona en esta sala sepa que hay que invertir ese 3%, que hay que darles carreras continuas, que no tienen que depender de que esté Mariano Rajoy o de que esté Pedro Sánchez en el gobierno. Tiene que ser una financiación continua. Que el mérito, o sea, que se reconozca el mérito es algo importante, pero tiene que ser la gente quien lo pida, porque solamente cuando una mayoría de la gente lo pide, esos cambios son realmente permanentes y no dependen de los vaivenes del gobierno. Hemos estado hablando antes, en las mesas anteriores, sobre el talento. A mí me gustaría preguntaros a los dos cuál es la aportación del talento LGTB en la empresa y en la universidad. Bueno, de la universidad hay una cosa que sí que no hemos comentado, pero que también tiene que ver con lo... Es como un dinosaurio, para que se mueva la universidad pública es complicado, ¿no? Y, por ejemplo, a día de hoy, para trabajar todos estos temas LGBT, no existe en toda España ni una asignatura en el currículum oficial. Bueno, hay un máster en Málaga que trabaja estas cuestiones, ¿no? Entonces se hace todo a través de, bueno, pues jornadas, etcétera, etcétera, y un curso de verano, que ya aprovecho para hacer la publicidad, que tenemos a primeros de julio. Si os interesa, os voy a dejar ahí el folleto, porque es muy difícil entrar y hacer ese cambio en el currículo oficial, porque, bueno, pues están todas estas, lo que tú has comentado, las estructuras de poder y demás. Curiosamente, y es algo que comentó Ángel de Vodafone, porque estamos hablando de LGBT, pero no es lo mismo ser L que G, que T, que B. Y en la universidad sí que estamos viendo que, por ejemplo, yo soy vicedecano, hay decanos abiertamente gays, el director de mi departamento es gay, pero las mujeres que son lesbianas y que se saben que son lesbianas no lo están diciendo. Entonces eso es un síntoma, no es un problema de ellas. Algo estamos haciendo mal en la universidad cuando un hombre que es decano, es gay, puede decirlo libremente, pero una mujer que es vicerrectora no lo puede decir, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos un reto muy importante también. Y yo añadiría que no solamente tiene que haber acciones puntuales o sea, sistemáticas desde, por ejemplo, departamentos como este, que es maravilloso y que hay que aplaudir, sino que realmente, por ejemplo, hay que cambiar algunos aspectos de nuestra educación que donde habíamos conseguido un avance, que era, por ejemplo, con educación para la ciudadanía, que ha sido eliminada y sustituida por religión. Tenemos que volver a implantar la educación para la ciudadanía para que se hable de estos temas en los colegios y que la gente crezca con naturalidad y esa diversidad pues exista con naturalidad en todas las aulas de todos los colegios de nuestro país. Sí, porque al fin y al cabo la educación es la clave de todo. Hemos visto, cualquier viral que veáis, pero hay algunos francamente apasionantes y muy divertidos de niños que reaccionan a padres que les dicen o les preguntan papá, ¿por qué se besan esos hombres? Y el vídeo te dice, la respuesta a esta sencilla pregunta va a ser determinante para que el niño reaccione de una manera u otra el resto de su vida. Si tú les dices porque se quieren, el niño lo va a entender porque él quiere a sus padres y sabe lo que es eso, y por lo tanto no lo ve como algo raro, lo ve como algo que a él le gusta, algo normal, para él normal.
aunque volvemos al tema de la normalidad como palabra delicada. Pero si tú le contestas, son dos degenerados, pues evidentemente estás ya marcando al niño, tanto si no lo es, si no es gay, pero va a tener una visión de la homosexualidad ya negativa, como si lo es, que va a tender a la represión y por lo tanto a sufrirlo en sus propias carnes. Con lo cual la educación es la clave de todo. Sin duda. O sea, ese es uno de los terrenos donde tenemos que avanzar más, ¿no? Y te diría que también tenemos que ir a una educación mucho más diversa, o sea, donde los niños puedan optar por su currículum, investigar y vivir también en ese entorno donde su creatividad... Mira, una de las cosas que a mí más... Esto es difícil de articular, ¿no? Pero también sabes que una de las cosas de las que siempre hablo, ¿no? Es el tema del acoso escolar, una cosa que yo viví, y es una de las cosas que a mí me gustaría, no tanto erradicar, porque eso no va a terminar, es decir, siempre va a haber alguien, ¿no? Que va a intentar atacar a otro por diferentes motivos, pero es muy importante que todos los colegios de nuestro país tengan protocolos contra el bullying y que los pongan en marcha cuando es necesario, porque no hay nada más peligroso que el bullying para matar la creatividad y la creatividad de un niño, ¿no? O el desarrollo de un niño. Cuando tú vives con miedo, o sea, ese es el mayor inhibidor para cualquier cosa, te impide hacer cualquier cosa. Cuando tú tienes miedo, lo que quieres es pasar desapercibido. Y lo que hacemos es perder talento y el desarrollo pleno de la personalidad. Y eso es precisamente como yo lo que quiero ahora es que España se convierta en un paraíso del talento, aunque eso no va a caer directamente dentro de mi área, pero siempre va a ser uno de mis acentos, ¿no? O sea, el terminar con el acoso escolar porque es una de las cosas que inhibe la personalidad, inhibe la creatividad y por lo tanto inhibe el que una persona pueda acabar haciendo aquello que quiere. Ya es bastante difícil saber lo que quieres hacer y por lo tanto dedicarte plenamente para convertirte en el mejor en tu terreno, ¿no? Y ser un lumbreras en lo que sea, como para que encima sufras acoso escolar y tengas esa doble barrera. Además es un tema, salía esta mañana, ¿no? También, y esta persona ya ha llegado a dirigir este centro de investigación y la otra persona, y somos muy talentosos y tal. Bueno, aquí a lo mejor están los que han llegado y toda la gente que se ha quedado por el camino donde está, toda la gente que ha tenido que dejar la escuela precisamente por ese acoso. Las tasas de abandono escolar son muchísimo más altas entre personas trans y entre personas LGBT y de fracaso escolar. Claro, quien supera y sale más fuerte, pero ¿dónde está todo lo que queda por el camino y sobre todo dónde está el sufrimiento, ¿no? Que yo muchas veces digo, eso sí que no se puede medir en ninguna encuesta ni nada, el sufrimiento que queda en la vida de las personas. Por eso también a mí me parece que es un tema muy importante y sobre todo, jolín, que estamos en una sociedad donde la mayor parte estamos de la sociedad española, no solo estamos a favor de respetar, sino es que se valora, y yo creo que ese es el punto, se valora la diversidad sexual, de todo lo que estábamos hablando antes. No podemos permitir que ni en las escuelas, que es un lugar muy importante pero no es el único, ni en las empresas, que es el sitio que nos toca aquí, ni en las calles, ni en los lugares de culto, ni en ningún sitio ninguna persona sufra por ningún motivo, pero tampoco por su orientación sexual o por su identidad de género. Bueno, como bien nos decía antes Rosana, la felicidad nos hace ser más productivos, evidentemente. Bueno, ¿alguna pregunta por aquí para nuestros invitados? ¿Queréis hacer alguna pregunta? Todos al mismo tiempo, no, por favor. Bueno, sí. Me parece una excelente iniciativa y ojalá pues veamos este tipo de iniciativas en otros ámbitos académicos. Pero volviendo un poco también a lo que decías, Francisco, yo creo que sí hay una labor y todavía un gap inmenso dentro de todo lo que es la educación escolar, dentro de lo que es cómo, o sea, y pienso que como aliados y como gente que está cercana al colectivo LGBTI, pues a lo mejor es una cosa que, bueno, no estamos mirando suficientemente y es un mundo escalofriante, francamente. Y como hemos comentado, pues todo está en la educación, ¿no? Entonces, si en casa pues no tienes a un padre que es un padre aceptante y tolerante y normalizado con respecto a la orientación sexual o entonces, yo creo que sí, ahora estamos haciendo un montón de cosas en el mundo corporativo, ¿sabes? Si yo lo veo, hablo con compañeros, etcétera. Sí que estoy viendo pues muy buenas iniciativas en los estudios, digamos, universitarios, etcétera,
pero yo creo que todavía, no sé de quién sería la responsabilidad, pero que yo creo que no estamos mirando lo suficientemente a todo esto que está pasando en el mundo escolar y junto a otros factores que estamos viendo que están impactando pues a nuestros futuros líderes, pues como puede ser pues la crisis económica, la corrupción, el paro, etcétera, pues yo creo que sí. No sé si es nuestro remit, como dicen los ingleses, pero me da mucho pavor que realmente vaya saliendo esta generación de millennials superformados, pero a la vez tan informados o tan deformados desde la parte de la tolerancia, la aceptación, la normalización. Solamente un comentario para la audiencia, o sea, no espero la contestación, pero... Yo sí un comentario al hilo de lo que comentas, Malek, y bueno, tú ahora que vas a estar en una responsabilidad política, esto es un reto estructural, o sea, si queremos cambiar las cosas nos lo tenemos que tomar en serio. Yo he estado en Argentina, bueno, nosotros hacemos unas formaciones que se llaman Abrazar la Diversidad, este año vamos a formar a 200 docentes, etcétera, etcétera, vale, muy bien. En Argentina se ha salido una ley de educación integral en sexualidad. Y es una ley que dice que la educación en sexualidad, que incluye temas de género, es un derecho de todos los niños y niñas, sea cual sea tu familia, tus padres, tu religión o lo que sea. Y el Estado, yo estuve en una presentación, ha formado a 80.000 docentes en una formación de 4 días de absolutamente todos los centros escolares de Argentina. Y esos 80.000 docentes que han hecho un curso de 4 días vuelven a sus centros y dan una formación a todos sus compañeros de los centros. Porque es muy fácil decir que lo hagan los docentes, pero si no tienen las herramientas, ¿quién nos ha formado a nosotros en estas cuestiones? Y la persona que lleva el programa decía, es que solo llevamos 80.000 docentes. Yo me he llevado las manos a la cabeza. Imaginaos para el Estado lo que significa eso a nivel de apuesta de personal, de gastos y demás. Y le pregunté, hombre, 80.000 son muchos. Dice, en este país tenemos más de 1 millón de docentes. El día que hayamos llegado a formar a ese 1 millón de docentes en estos temas, podemos empezar a hablar, ¿no? Entonces yo creo que tomemos la magnitud, igual pasa con el tema de la violencia de género, es decir, es que nos lo tomamos como un proyecto de sociedad y vamos a dedicar recurso y dinero a eso, o si no, lo demás son pequeños cambios, ¿no? Pero es que además la diversidad va más allá de, sobre todo con los niños pequeños, ¿no?, de lo que es la propia orientación sexual, cuando estamos hablando de criaturas que todavía ni están pensando en esas cuestiones. La diversidad es gente gorda, gente muy alta, gente muy... cualquier persona que se salga del rango de medio ya llama la atención por algo, y ese llamar la atención te condiciona. Y ese condicionamiento ya te está marcando, normalmente para reprimirte o para marcarte. Este es el gafotas, el bizco, la gorda, el maricón. Y no puede ser. No es una cuestión ya de que dices, ¿qué tipo de sociedad quieres? ¿Qué tipo de mundo quieres? ¿Un mundo que esté juzgando y prejuzgando sistemáticamente, o un mundo en el que todos intentemos ser felices, pero porque además... Aquí sí que uso la palabra normal. Lo normal es intentar ser felices, y lo normal es querer y buscar o ansiar la vida mejor para no solo nosotros, sino para todos. Pero bueno, eso es una cuestión de valores. Si queréis hacer algún apunte final. No, yo sí, volviéndolo a llevar al mundo de la empresa, por ejemplo, ese es uno de... Estábamos hablando de la necesidad de formar en diversidad en la educación, pero... por ejemplo, una de las cosas que en mi etapa profesional siempre defendí muchísimo es tener un entorno de trabajo tremendamente abierto para que todo el mundo pudiera vivir cualquier condición o tipo de personalidad o rasgo con total naturalidad en la oficina, porque yo necesitaba un entorno de máxima excelencia, ¿no? O sea, donde íbamos a ser donde había mucha exigencia. Ten en cuenta que, por ejemplo, cuando estaba en Change.org, bueno, pues es una plataforma que ahora mismo tiene 12 millones de usuarios y éramos un equipito muy pequeño de 5 o 6 personas, es decir, requiere una atención por cada una de las personas brutal, y sobre todo muchísima creatividad para ver cómo se hacían las campañas, etcétera, etcétera, ¿no? Es un entorno donde necesitábamos que cada uno pusiera al máximo todas sus capacidades. La única manera de que esas personas puedan poner al máximo sus capacidades es cuando tú tienes un entorno abierto que está oxigenado, donde la gente se siente libre de decir de salir del armario, decir que es vegano y estas cosas. Bueno, pues cuando tú tienes un entorno así es cuando la gente se puede desarrollar. Cuando tú estás en un entorno de trabajo donde hay miedo, donde hay reservas, donde no sabes si
la persona es uno de esos que son homófobos o no, ahí es cuando la gente se inhibe, tiene miedo, que es todo lo contrario a esa posibilidad de crear, y por lo tanto eres mucho menos productivo y menos competitivo, y por lo tanto al final eso perjudica a la sociedad en su conjunto, ¿no? Por lo tanto necesitamos que las empresas sean los espacios también más abiertos posibles para tener una de las economías pues también más potentes de nuestro entorno. Yo creo que podemos cambiar aquello de el trabajo os hará libres por la libertad os hará tener el mejor trabajo. Pues muchas gracias. Gracias a todos. A ti te doy una pegatina y esto que es lo que estamos haciendo en escuelas. Fantástico. Y bueno, y esto, si quieres también el curso, por si lo puedes difundir por ahí, te lo agradecemos. Fantástico. Y aquí si queréis pegatinas, curso, lo que sea. Yo me he traído todo el kit. Esto sí.